Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto que usted nos esté sintonizando este día martes a través de Canal 8 de Agape TV y en YouTube como Mix de Medio. Buen provecho para usted también si desayuna en compañía de nosotros. Este día tenemos como invitada a Claudia Ardón, quien es speaker y consultora y con quien vamos a conversar diferentes temas como el liderazgo y la productividad. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes acá compartiendo con todos los televidentes. Para comenzar, no sé si podría hablarnos un poco sobre su trayectoria y cómo se convirtió en una consultora. Ok, bueno, comentarles que yo soy profesional en sistemas. Tengo más o menos 12 años, entre 12 y 14 años de ser project manager, gerente de proyectos. Me he certificado en esa área. Entonces, en esa área básicamente vemos todo el tema de productividad, de liderazgo, de cómo gestionar proyectos, de llevar como a término un proyecto de inicio a fin. Entonces, lidero personas. De hecho, he tenido proyectos a nivel mundial. Entonces he liderado personas de muchos países y eso me ha permitido tener la experiencia de poder como retomar ciertas cosas que creo que a las personas les interesan mucho, como es en el día a día, ya sea en negocios, en los trabajos, y es el tema de la productividad, no solamente el liderazgo, sino que la productividad, porque a veces nos pasa que de repente no sentimos que avanzamos en las cosas, en los proyectos, en las tareas, en nuestro trabajo diario. Y el tema de la productividad es tan importante que hay que tenerlo como bien claro, ¿verdad? Entonces, digamos que parte de mi trayectoria ha sido eso, como tener como las bases bien puestas de la productividad orientada a el trabajo, a proyectos. Entonces, en algún momento yo empecé siendo speaker en el 2015 y daba diferentes tipos de charlas. Pero a lo largo del tiempo las empresas me solicitaban que si podía dar charlas de productividad, ya que es como mayormente mi expertise. Y empezamos con ese tema, productividad y liderazgo para empresas. Y la verdad es que también hemos dado algunos tips en otros tipos de charlas que hemos tenido y han sido muy bien recibidos. Entonces empezamos ya a ver ese tipo de consultorías también, ya no solamente, bueno, también damos para emprendedores y para muchos otros temas, pero a lo largo de mi carrera, digamos, profesional, siendo ingeniero en sistemas, teniendo un posgrado en liderazgo y potencial humano, certificada en proyectos y más la experiencia que he tenido, eso me hizo poder convertirme en una consultora en estos temas específicos. ¿Qué fue lo que le apasionó o qué es lo que le apasiona de este tema? Pues una de las cosas que me apasionan, digamos, en el tema de productividad es básicamente que las personas puedan cumplir sus metas y sus objetivos. En mi caso personal, cuando uno comienza, digamos, la universidad tiene muchas cosas y de repente uno se siente, no puedo cumplir con mis objetivos, con mis metas, tengo tantas cosas, ¿qué hago? ¿Por dónde comienzo? Entonces, ya enfocándose en el tema de productividad, conociendo algunas técnicas, conociendo algunas herramientas que nos ayudan a poder salir adelante. Entonces, esa parte me gusta mucho y me gusta ayudar a otras personas. Entonces, las técnicas que yo misma he utilizado, las comparto en mis charlas para que las personas las puedan utilizar y puedan cumplir sus metas, sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las personas en cuanto a la productividad? Una de las cosas que creo que se repite mucho es que las personas siempre dicen, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos proyectos, muchas tareas, mi trabajo me absorbe, mi vida personal me absorbe. ¿Cómo hago para cumplir mis metas y mis objetivos? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer es enfocarnos en el tema de productividad para poder cumplir los objetivos. Entonces, con las técnicas que nosotros damos, con las herramientas que ya se tienen en el mercado, digamos, que podemos utilizar con esas cositas, como pequeños pasitos que nosotros podemos dar, es como las personas pueden ser altamente productivos.
Y no es que van a hacer un cambio de 300 grados o de 180, digamos, de su vida, sino que hay pasitos que uno puede dar, que uno puede como ajustar, digamos, ciertas circunstancias de nuestras vidas, en las que incluso podemos cambiar de hábitos para poder luego enfocarnos en las tareas que nosotros queremos cumplir, en nuestras metas y nuestros objetivos. Entonces, una de las cosas que más se repite es eso: no tengo tiempo, creo que es de las que más se repite. ¿Y cómo puedo hacer para que el tiempo me alcance? Y sabemos que todos tenemos 24 horas en el día, pero para que nos alcance el tiempo tenemos que organizarnos para poder ser más productivos. Para poder hacer todo eso, se podría hacer entonces prácticamente como escribir en nuestro cuaderno o en algún lugar todo lo que vamos a hacer para poder alcanzar todo lo que deseamos hacer. Sí, esa es una de las técnicas, de hecho, que podemos hacer. Muy buena pregunta. Hay dos formas de hacerlo. Uno, digamos, escribir los objetivos que nosotros tenemos a corto, mediano y largo plazo, y hacer como un journal bullet, se llama, que es tener un cuaderno específico para donde yo voy a volcar todo lo que tengo en mi mente. En ese cuaderno yo voy a ir escribiendo cuáles son las cosas que yo quiero alcanzar, las metas que quiero alcanzar, y luego ir haciendo como pequeñas submetas, digamos. Es decir, si mi meta ahorita es comprar una casa de aquí a fin de año, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder comprar esa casa? Entonces me voy como en retrospectiva de las cosas que yo tengo que hacer. Con pequeños chequecitos yo voy a ir marcando qué puedo hacer para poder comprar esa casa, por ejemplo. O por ejemplo, hay personas que les funciona mucho salir a correr, salir a caminar y volcar toda esa información que nosotros tenemos en la mente cuando uno va caminando. Pero también podemos utilizar herramientas como el journaling, que es básicamente eso: volcar la información en un cuaderno, en una libreta, donde nosotros tengamos como más al alcance para ir viendo cuáles son las cosas que tenemos que hacer. De hecho, esa es una técnica que se utiliza no solamente para productividad, sino que en general en la vida, y nos sirve también para poder tener como una especie de diario, digámoslo así. No el diario que nosotros usábamos cuando éramos adolescentes, que ahí poníamos todo lo que íbamos a hacer en el día o lo que hicimos, como contar la vida, sino más bien poner cosas específicas que nosotros querramos alcanzar, y también una parte de agradecimientos. ¿Por qué? Porque de repente nosotros llegamos a un punto en que estamos tan ofuscados que creemos que no hemos avanzado, y cuando vamos a ver esos agradecimientos en ese diario, digamos, en el journal, podemos ver en retrospectiva cuáles son las metas, las pequeñas metas que hemos alcanzado, y que nosotros podemos decir, ok, sí, este día tal, hice esta meta, cumplí esta meta, este objetivo. Entonces eso ayuda mucho para que las personas no se frustren y puedan seguir adelante con sus objetivos de vida. ¿Qué herramientas o qué recursos usted recomendaría para optimizar el flujo de trabajo? Hay una herramienta que a mí me gusta mucho y es una de las que yo utilizo, bueno, aparte del journaling, es también el método Pomodoro. ¿Qué es el método Pomodoro? El método Pomodoro es una herramienta que nosotros la podemos llevar en nuestro reloj o en la computadora, si es que estamos en la computadora, o incluso en el teléfono, en donde podemos bajar una aplicación que se llame Pomodoro, o podemos nosotros ponernos pequeñas alarmas. Por ejemplo, ¿cómo funciona el método Pomodoro? El método Pomodoro es como la pasta, como la salsa de la pasta, famosa esta. Que lo que nos dice es que ponemos un reloj con 15 minutos o 25 minutos. En esos 25 minutos yo me voy a enfocar a hacer una sola tarea. Me voy a enfocar a hacer en esta tarea y voy a quitar todas las distracciones que yo tenga, teléfono, WhatsApp, redes sociales, y me voy a enfocar solamente en hacer esa tarea que yo sé que tengo que hacerla en ese momento. Entonces, al terminar esos 25 minutos, suena la alarma, y yo puedo desconectarme 5 minutos, descansar mi mente, tomar agua, ir al baño, regreso. Luego de esos 5 minutos, puedo volver a otros 25 minutos, y así. Cuando ya se cumplen, digamos, 2 sesiones de 25 minutos, el cuerpo ya va a estar un poquito más cansado y la mente también, entonces se recomienda hacer una pausa de 15 minutos más, que ya ahí ya podemos incluso ver redes sociales, contestar WhatsApp y todo.
Entonces, esas son unas técnicas que a mí me gustan mucho porque nos hacen enfocarnos. Y ese enfoque nos puede hacer la vida más fácil. Porque a veces de repente estamos en el teléfono, estamos viendo redes sociales, estamos viendo WhatsApp y todo, y nos desenfocamos por completo y decimos al final del día, no hice nada, no hice esto, no hice lo otro, pero es porque no nos enfocamos, y para poder ser productivos tenemos que enfocarnos mucho. También para eso, como también usted mencionaba, de que, bueno, tienen que hacerlo así al pie de la letra, como dicen, pero como todas las personas, como la mayoría de salvadoreños también, también llegan y dicen, se me olvidó, el siguiente día lo voy a hacer, y lo van posponiendo. Entonces, ¿cómo se puede alcanzar eso de una manera constante? ¿Y cuánto tiempo tiene que haber, digamos, para que ya se convierta como una rutina? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, les quiero mostrar este libro que traje. Se llama Hábitos Atómicos. Este libro nos enseña que nosotros podemos ir descomponiendo en pequeñas partecitas, digamos, nuestras metas, y hacer una cosa diariamente a la misma hora. ¿Qué cosa es la que podemos hacer? El journal, que ya hablamos anteriormente, es decir, yo me levanto, digamos, a las 6 de la mañana. De las 6 de la mañana me levanté al baño, me lavé los dientes. En ese transcurso de tiempo yo ya estoy pensando qué son las cosas que tengo que hacer en el día. Luego me vuelvo a sentar y en mi cuaderno yo voy a escribir todas las tareas que yo tengo que hacer durante el día, con horas si es posible, con fecha, y no tantas tareas, porque sabemos que de tantas cosas que queremos hacer, que a veces no hacemos muchas. Entonces, digamos, yo voy a poner 10 tareas que quiero hacer y me voy a enfocar en hacer las 3 primeras. Si puedo hacer más, pues mucho mejor. Pero digamos que durante el día yo voy, tengo que hacer esta tarea. Cuando ya la terminé, marco el chequecito de que ya la terminé. Y así mi cerebro va a saber, meta cumplida. Y así voy siguiendo. La siguiente tarea cumplida. Pero lo que ayuda mucho es tener una hora específica en la que usted pueda apuntar sus tareas del día o las metas del mes o las metas del año, en las que nosotros podamos ir viendo también, cumplí o no cumplí, para que ese pequeño detallito, digamos, se vaya volviendo un hábito. Poner horas exactas en las que voy a hacer una tarea que se vuelve repetitiva a lo largo del tiempo es poder crear un hábito. ¿Y cómo podemos también encontrar un equilibrio saludable también entre la vida personal y la laboral sin poner en riesgo o en peligro la productividad? Una de las cosas que la mayoría de personas me dicen es, yo tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, pero no me alcanza el tiempo, como lo decía anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Sabemos que normalmente nosotros tenemos un horario específico de trabajo, digamos de 8 a 5, por decir un horario. De 8 a 5 yo me voy a enfocar únicamente en hacer mi trabajo. Luego de ese tiempo yo le voy a dedicar tiempo a mi familia. Si tengo niños que tengo que prepararlos antes del colegio, etcétera, etcétera, pues yo me dedico ese tiempo previo a preparar las cosas de mi familia. Si soy de las personas que trabajan en la casa, por ejemplo, que pasa mucho, y son de las cosas que a veces me dicen, yo no me voy a la oficina. Ahora, después de toda la transición que vivimos con la pandemia, muchas personas trabajan desde sus casas. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no se nos mezcle el trabajo con la vida diaria, con la vida de hogar? Primero, una de las cosas que tenemos que hacer es separar un espacio donde yo vaya poniendo, aquí voy a poner mi escritorio, en donde yo voy a estar con mi computadora enfocado solamente en trabajar. Y que también la familia lo sepa para poder respetar esos tiempos en que yo tengo mi trabajo. Luego yo me puedo mover al comedor ya para comer, o a la sala si quiero ya compartir con la familia, donde sea. ¿Qué pasa si de repente me dicen, pero es que mi espacio es muy pequeño? Siempre tenemos que separar un espacio para que nuestra mente también diga, en este momento estoy enfocada o enfocado en trabajar, en cumplir mi meta y mi objetivo de este día. Entonces, eso nos va a servir
para también nosotros tener como una separación, aunque estemos dentro de la casa, tener una separación de el trabajo versus la vida cotidiana. Yo sé que muchos me pueden decir, pero es que cuando uno está en la casa trabaja más horas, trabaja más tiempo porque los jefes lo exigen. Ok, hacer esa separación. Si yo tengo mi almuerzo de 12 a 1, de 12 a 1, hacer mi almuerzo para poder compartir con la familia. Si salgo a las 5 de la tarde, a las 5 me desconecto. Y así, entonces, son cosas que podemos hacer y que nos sirven para no solamente ser productivos, sino también para tener un equilibrio, como usted lo decía, de la vida laboral versus la vida personal. Y es muy importante. Una de las recomendaciones que yo les puedo hacer es que si pueden salir a hacer ejercicio o a compartir tiempo con la familia fuera de los horarios laborales, lo hagan. Porque así salir de la casa, si usted trabaja desde la casa, puede sentir como la diferencia y si trabaja fuera, entonces compartir con la familia en la casa y no abrir la computadora, no estar en el celular, sino que enfocarse solamente en su familia. Enseguida volvemos con más de enfoque después de este breve corte comercial. Ya regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos con más de enfoque y seguimos conversando con Claudia Ardón. Estábamos hablando sobre algunas recomendaciones que usted podría tomar en cuenta también para que su tiempo pues le alcance. También con el liderazgo existen varios tipos de liderazgo, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos? Sí, depende de nuestro trabajo, digamos. A veces hay personas que dicen, pero yo no tengo personas a mi cargo, entonces yo no necesito ser un líder. Pero nosotros podemos ser líderes dentro de nuestra propia comunidad, ser líderes dentro de nuestro propio hogar, ser líderes dentro de nuestro entorno. Entonces, un líder normalmente no necesariamente es una persona que nace siendo un líder, aunque a muchas personas les pasa. Pero un líder es una persona que se puede formar a lo largo del tiempo para poder tener como empoderarse, digamos, empoderarse y poder liderar a otras personas, valga la redundancia. Entonces, nosotros tenemos que a lo largo del tiempo tener como una formación. Si yo soy líder y yo reconozco que hay otra persona dentro de mi equipo, hablando de trabajo, si esa persona yo le veo las cualidades de un líder, como por ejemplo que es una persona que está enfocada, es una persona productiva, es una persona que con su forma de ser motiva, es una persona que no le da miedo hablar en público, por ejemplo, o de repente que no es tan tímida, es una persona que yo puedo preparar para que sea líder a futuro. Entonces, nosotros podemos ir como enfocando nuestra visión en algunas personas dentro de nuestro trabajo y también irlo formando, que eso es muy importante. O sea, hay diferentes tipos de líderes. Hay líderes que son mucho de hablar, hay otras personas que son menos de hablar, pero son más de acción. Hay personas que son más de como cumplir metas y objetivos y esa acción, digamos, nos lleva a nosotros a poder que otras personas también hagan lo mismo. Hay diferentes tipos de líderes, entonces la idea es como identificarlos y si nosotros ya somos un líder, pues ayudarles a que ellos puedan crecer también. Y para ser un líder, si también, bueno, desde pequeños, por ejemplo en la escuela, estaba como indeciso y ahora quieres pues ser un líder, ¿qué tan difícil sería ese proceso? Como digo, no necesariamente una persona nace siendo un líder. Nosotros podemos formarlos. Y por eso es muy importante que desde los niños, desde pequeños, los papás, los maestros,
como que reconozcan y vayan viendo las cualidades de sus niños que pueden llegar a ser líderes a futuro. Entonces, esa es una responsabilidad de los adultos de decir, este niño le veo estas cualidades. Este niño puede ser un líder positivo, un líder positivo que pueda llevar a sus compañeros a poder cumplir metas, poder cumplir objetivos. Entonces, como padres y como maestros tienen que tener como la misión de reconocer a una persona, en este caso a un niño, que pueda llegar a ser un líder y formarlo. Porque hay personas que lo que hacen es que simplemente ven al niño, pero no lo ven como a futuro, sino que dicen, bueno, a este niño le gusta hablar y le gusta que otros lo sigan y todo, y están viendo las cualidades, están viendo los hechos, pero creo que la responsabilidad de que el niño pueda llegar a formarse en un futuro es de los papás y de los maestros. ¿Cuál podría ser entonces la definición como de un líder efectivo? Un líder efectivo podría ser aquella persona que, siendo positiva y con sus actos y con su forma de hablar, digamos, o la forma en que se comunica con las demás personas, puede llegar a crear un cambio positivo en los demás. Puede hacer que las otras personas hagan, digamos, muy bien su trabajo, si estamos hablando de trabajo, que sean proactivas, que se enfoquen. Eso puede ser un líder positivo, digamos. Una persona que no solo se fije en lo que él tiene que hacer y que sea como yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, sino que aparte de arrasar, digamos, con su ejemplo, que también pueda motivar a otros para que los demás lo hagan. ¿Cuáles podrían ser como las habilidades o las cualidades de un líder que sea esencial para el liderazgo? Una de las cualidades y es muy importante, es una de las que yo mencionaba, es una persona que tiene que saber comunicarse. ¿Por qué? Porque una persona, y no hablo de comunicarse en el sentido de ser extrovertido, sino más bien en el sentido de saber qué palabras son las que yo debo usar para que la otra persona haga lo que tiene que hacer, para que la otra persona se enfoque, para que la otra persona se motive, para que la otra persona como que se enrute para cumplir sus metas y sus objetivos. La comunicación es una de las cosas más importantes para poder ser un líder, y otra cosa que yo también siempre digo que es muy importante es ser positivo. Porque hay de líderes a líderes, y nosotros podemos incluso ser un líder malo, que atraigamos a personas, pero que la acción que nosotros estamos ejerciendo no sea como la más positiva en el momento, y las personas me van a replicar lo que yo estoy haciendo. Entonces, ser una persona positiva, una persona comunicadora, una persona que tenga como ese carisma, digamos, para atraer a otras personas, son una de las cualidades que podemos visualizar para saber si esa persona es un líder o no. Y ahí podría ir entonces la seguridad para poder convencer a las personas. De alguna forma, digamos, no tanto convencer, sino más, si yo estoy demostrando un momento positivo en cuanto a cumplir mis metas, cumplir mis objetivos, entonces yo puedo encaminar a esas otras personas para que esas personas también puedan cumplir sus objetivos y sus metas con el ejemplo que yo les estoy dando. ¿Cómo podría un líder motivar a los demás de su equipo? Una de las cosas, y como digo, es con la acción. Yo no puedo decir, hagan esto, si yo no me pongo la camiseta y no hago las cosas. Es decir, yo no le puedo decir a una persona de mi equipo, tenés que cumplir tus objetivos, tus KPIs, tus metas, si yo no estoy cumpliendo los míos. Entonces, con el ejemplo nosotros podemos, ya sea los niños, en el trabajo, en toda como nuestro ámbito laboral y personal, con nuestras acciones, nosotros podemos dar el ejemplo para que las otras personas también se puedan motivar y hacer las cosas que deben hacer y enfocarse. ¿Qué estrategias recomienda usted para que puedan implementar en un equipo para poder alcanzar sus objetivos comunes? Nosotros como líderes tenemos que, dar el ejemplo,
ver el perfil de las personas que yo tengo en mi equipo y decir, ok, esta persona también me podría apoyar para poder liderar a los demás, porque a veces yo puedo ser líder, que me están pagando por ser líder, de cierta forma, o gerenciar a las personas. Sin embargo, no necesariamente tengo que ser yo todo el tiempo. Puedo ir como enfocándome en que otras personas del equipo también lo hagan, y eso va a ayudar a quitar que no toda la carga esté sobre mí. Entonces, empoderar a las personas es otra cosa. Nosotros como líderes tenemos que ser positivos con las personas y decirles las cosas positivas que ellos hacen. Es decir, reconocer cuando alguien está haciendo algo bueno, algo bien, y esa persona, les aseguro que se va a sentir motivada para seguir haciéndolo. También nosotros tenemos que ser coaches de alguna forma. Es decir, no solamente quedarnos como jefes, sino que llegar a ser líderes para poder como transmitir nuestro mensaje y que las demás personas sigan el ejemplo y puedan hacer las cosas que ellos tienen que hacer. Motivarlos todo el tiempo, hablarles con la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué digo hablarles con la verdad? Porque de repente nosotros le decimos a alguien por hacerlo sentir bien, sí, estás haciendo bien las cosas, cuando en realidad no es así. Una de las características de un líder es saber reconocer lo bueno, pero también saber cuando alguien no está haciendo algo bien, poder decírselo de tal forma que esa persona pueda cambiarlo positivamente y recibirlo positivamente. Porque no se trata de regañar a las personas, se trata de hacerle ver las oportunidades de mejora que puedan tener para que esa persona pueda realmente cumplir sus objetivos y sus metas. Y si en un grupo en el que existen algunos conflictos, indiferencias, ¿cómo puede ese líder poder sobrellevar esos conflictos? Otra de las cualidades, digamos, de un líder es saber ser como mediador. Saber identificar cuando hay una persona que puede crearnos de alguna forma problemas dentro del equipo. Nosotros tenemos que saber que hay personas que no son siempre tan positivas, que de repente pueden llegar a ser un poco negativas y que pueden llegar a ser como interrumpir el flujo positivo del equipo. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero separar a esa persona y hablar con esa persona y exponerle los puntos de mejora que esa persona puede tener para que cambie. Si esa persona no cambia, obviamente nosotros en el tiempo tenemos que estarlo como monitoreando para ver si ha cumplido, si ha cambiado, si hay oportunidades de mejora que de verdad las va a realizar o de verdad esa persona tiene la intención de cambiar. Si vemos que esa persona definitivamente no y ya me está afectando en mi equipo, ya me está afectando en los demás colaboradores, ya las demás personas se sienten incómodas, ya el ambiente de trabajo es un poco tóxico, entonces separo definitivamente a esa persona del equipo. Entonces, no es el primer paso a hacer, pero sí en un futuro, si la persona definitivamente no quiere cambiar, hay personas que el ambiente mismo los hace no ser tan positivos. Entonces nosotros como líderes tenemos que crear un buen ambiente, empecemos nosotros, para que los demás también tengan un buen ambiente y lo puedan crear también. Bueno, no nos cambie, que enseguida volvemos con más de enfoque después de este breve corte comercial. Ya regresamos. Continuamos con más de enfoque y seguimos conversando con Claudia Ardón, con quien estábamos hablando también diferentes puntos sobre cómo usted puede ser un buen líder, qué es lo que usted debería de hacer también para poder sobrellevar los conflictos que se hay dentro de su equipo. Y Claudia, no sé si ha tenido algún desafío mayor al que se ha enfrentado como líder y cómo lo superó. Sí, yo creo que la mayoría lo superó, pero uno de los desafíos más grandes fue cuando estábamos en pandemia. Como gerente de proyecto, como líder, como project manager, que doy consultorías a otras empresas en Latinoamérica y ahora también para Europa.
y bueno, y Estados Unidos también. Una de las cosas más difíciles fue el tema de la virtualidad, que pasamos de estar físicamente todo el mundo en una oficina y que era más fácil de alguna forma poder controlar ciertas situaciones a 100% virtualidad y que las personas se desconectan, las personas a veces no hacen su trabajo. ¿Cómo controlar esas cosas? Ese creo que fue uno de los desafíos más grandes, hacer que las personas realmente se sintieran motivadas, realmente quisieran hacer su trabajo a pesar de la situación que estábamos viviendo. Y lo que me llevó como a reforzar, digamos, el liderazgo, el coaching, la motivación, ya no era tan solo, bueno, estás haciendo bien tu trabajo, mira esto, sino que ya era como sentarme y apuntar todas las cosas que yo creía que podíamos cambiar, que podíamos hacer para mejorar en el ambiente, en las personas y en las asesorías que doy. Eso les digo yo a las personas que hago el coaching, digamos, de cierta forma. Usted lo que tiene que hacer es buscar su motivación interna y buscar cuáles son las cualidades de las personas que usted tiene a su cargo. O de las personas de las que usted le está capacitando, o de las personas que están a su alrededor. Y potenciar esas cualidades para que las personas puedan cumplir sus objetivos y sus metas. Entonces, una de las cosas, creo que más difíciles fue el tema de pandemia. Sin embargo, lo superé bastante bien. Y eso me sirvió hasta el día de ahora, porque yo trabajo, como digo, mucho con países diferentes. Entonces, mi trabajo básicamente es virtual, todo el tiempo, exceptuando cuando ya doy charlas físicas, entonces es como diferente, la dinámica. Sin embargo, el estar virtualmente en la pandemia me sirvió también para reforzar mis propios skills, mis propias cualidades, potenciarlas y así poder potenciarlas de los demás. ¿Qué tan difícil fue este tiempo? Porque en la época de la pandemia también hubo varias personas que por estar encerrados en la casa, estar encerrados, se frustraban bastante, tenían mucho estrés. ¿Qué tan difícil fue eso? ¿O cómo le expresaban ellos que se sentían en ese momento? Al principio fue muy difícil porque creo que la mayoría de personas no visualizaban que esto iba a durar bastante tiempo, porque no era algo al que estuviéramos preparados. Entonces, lo que empecé a hacer es a darles coaching, a motivarlos, a decirles, si bien es cierto, esta es una crisis mundial, tu trabajo sigue, tu vida sigue, tu familia está ahí. Entonces empecé a darles mucho coaching, como dije, me empecé a motivar a mí misma porque no era fácil tampoco para mí, y poder potenciar las cualidades de los demás. Si yo sabía que una persona, por ejemplo, le gustaba mucho comunicar, entonces de repente le apoyaba para que pudiera comunicarse más con el equipo, le daba ciertas responsabilidades de comunicación. Entonces empecé a potenciar las cualidades de las personas. Si yo empezaba a ver, por ejemplo, que alguien podía ser un líder, empezaba a potenciar las cualidades de esa persona para que también no todo el estrés, digamos, de alguna forma recayera sobre mí, sino que también como distribuir la carga en el equipo para que todos nos sintiéramos motivados y sintiéramos que podíamos, a pesar de la adversidad que estábamos pasando a nivel mundial. ¿Qué es lo que usted más admira de los líderes? Creo que una de las cosas que más admiro de los líderes es que dentro de ellos sacan como la fuerza, como la motivación diaria para poder salir adelante y poder motivar a los demás, porque no es fácil automotivarse, y mucho menos si uno está pasando por situaciones personales, tener que motivarse y todavía tener que motivar a otro. Entonces, eso creo que es una de las cosas que más admiro. Como hay muchos líderes en el mundo y hay personas que uno puede tomar como referentes, que uno puede decir, yo admiro a esta persona, no necesariamente a alguien famoso, incluso puede ser alguien que uno tenga cerca, o por ejemplo,
Por ejemplo, este libro que yo estoy leyendo, de Hábitos Atómicos, de James Clear, acá habla sobre ciertos temas de hábitos y todo, pero cosas que nos ayudan a nosotros a ser un buen líder está acá, por ejemplo, tener buenos hábitos, poder motivar, y esas son de las cualidades que yo más admiro en un líder, en una persona no necesariamente famosa, como digo, sino en una persona que uno identifica que esa persona es un líder y uno puede no copiar, sino puede agarrar un poquito de esa persona y decir, yo también lo voy a hacer, porque me gusta cómo esa persona lidera, cómo esa persona se motiva, cómo automotiva a los demás, o cómo se automotiva a ella. Entonces son cosas que uno puede visualizar en los demás y puede tomarlas de cierta forma y como interiorizarlas, digamos. ¿Cómo cree usted que el liderazgo y la productividad podrían evolucionar en el futuro? Yo creo que a lo largo del tiempo las personas, han habido muchos líderes, muchísimos líderes, no solamente hablamos de personas famosas, sino que hablamos del día a día en nuestros trabajos. Nosotros tenemos que identificar qué personas son líderes y reforzar y, como dije, tener como la conciencia cuando uno es padre. Bueno, yo no soy mamá, pero los papás cuando ven a sus hijos que pueden tener como esas cualidades. Si los maestros y los papás desde pequeños van como con la guía del niño, lo van guiando para motivarlo, para que en un futuro sea líder, esa persona va a poder no solo ser líder, sino que motivar a otros a hacerlo. Y también, obviamente, utilizar herramientas que nos sirvan a nosotros mismos para poder liderar y compartirlas con los demás para que puedan formarse como buenos líderes. Porque necesitamos en el mundo personas que puedan ser líderes, no solo líderes, sino que buenos líderes, para que el mundo vaya como siguiendo el camino de hacer cosas buenas, hacer cosas positivas, de mejorar, de ir caminando en el proceso y no quedarnos atrás. Porque ahorita, bueno, si preguntamos a nuestros papás, a nuestros abuelos, el mundo ha cambiado demasiado. Entonces nosotros tenemos que ver hacia adelante y ver qué son las cosas que podemos cambiar para mejorar y ver atrás también las cosas que se hicieron bien para retomarlas y poder como exponenciarlas, y también las cosas que no se han hecho bien de alguna forma para poder mejorarlas y que el mundo pues vaya caminando y vaya creciendo. ¿Qué consejos o qué consejo le daría usted a alguien que le inspira a ser un líder? ¿Qué consejo le daría yo a alguien que yo le veo las características para poder ser un líder? Primero, le diría que no se rinda, que se automotive, que busque apoyo en alguien más, porque no debemos estar solos. Los líderes, algunas personas piensan que un líder es una persona que está sola y ya, y que manda a los demás, y no es así. Es una persona que apoya a los demás, que se automotiva, que está en compañía de los demás y también que ayuda a los demás. Entonces le daría el consejo primero que se automotive, que no se rinda, que busque apoyo en otras personas, que se forme, porque eso es muy importante, formarse para poder llegar a ser un líder. Uno puede tener las características, las cualidades, pero si no las sabe manejar, no hay alguien que le esté dando coaching para poder potenciarlas, puede haber un estancamiento de esa persona. Entonces, esas serían una de las cosas que yo les podría decir, que se formen, que busquen a otros líderes, que los tengan como referentes para poder salir adelante y poder cumplir sus metas y sus objetivos de liderazgo. ¿Qué papel considera usted que juega la tecnología en cuanto a la productividad y al liderazgo? Pues puede llegar a hacer un papel muy importante siempre y cuando lo sepamos usar. Como decía, cuando hablamos de productividad, hay muchas técnicas o herramientas que nosotros podemos utilizar, y si nosotros somos unas personas tecnológicas, las podemos utilizar a nuestro favor. Como por ejemplo, si yo tengo herramientas o yo trabajo mucho con el celular o con la computadora, puedo instalar aplicaciones que me ayuden a ser más productivo, o instalar también
cosas que yo pueda decir, voy a escuchar audiolibros, voy a ir como en el proceso para ser más productivo. Entonces las podemos utilizar a nuestro favor siempre y cuando estamos bien enfocados en que sirven para ser productivos. El celular, si yo lo voy a utilizar para las herramientas y para mi trabajo. Sí, obviamente puedo ver redes sociales, puedo ver WhatsApp, pero que no sea como lo principal que nosotros tengamos y estar bien enfocados en que yo quiero cumplir mis objetivos y mis tareas y utilizar la tecnología para eso. Bueno, no nos cambia que ya volvemos con más de enfoque, ya regresamos. Continuamos con más de enfoque y para ir concluyendo ya con esta entrevista, Claudia, ¿alguna de las redes sociales que usted pueda brindarle a la población, a los televidentes, para quienes han tenido todavía alguna duda que les ha quedado o alguna consulta que quisiera hacerles a usted? Sí, me pueden encontrar en redes sociales en Instagram como @claudeardon o @aeconsulting.sb, que van a estar apareciendo en la pantalla. También me pueden buscar en LinkedIn como Claudia Ardón si tienen alguna consulta, alguna consultoría que quieran. También las charlas las podemos hacer en línea o presenciales, depende de lo que las empresas sobre todo requieran. Y me pueden hacer cualquier consulta, saben que estoy a la orden para contestarlas y seguir hablando de ese tema tan importante que es la productividad y también el liderazgo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por el tiempo y a los televidentes por haber estado acompañándonos en este programa. Muchísimas gracias a usted que se quedó hasta el final de esa entrevista y no olvide que el día jueves volvemos con otra entrevista más para llevarle hasta la comodidad de su hogar. Que pasen un feliz día.